verdadero adorador. Gloria al Señor. Hemos aprendido muchas veces, hermano, que hay un Israel espiritual y un Israel nacional, un Israel, ¿cómo decir?, en la línea física, ¿verdad? Y otro Israel en la línea espiritual. A Abraham le dijeron, así como es la arena del mar, así será tu descendencia, es el Israel natural. Y así como las estrellas de los cielos, también será tu descendencia, el Israel espiritual. Entonces de Abraham viene el Israel natural y el Israel espiritual. Aleluya. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús alcanzamos las promesas que le dieron a Abraham por Cristo Jesús para ser, hermanos, ese Israel espiritual. Y el Señor a Israel natural, pero también en esa dimensión, al Israel espiritual, le dicen, oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Amén. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Dios es uno, pero se manifiesta, hermano, en una dimensión. Él es uno, pero se manifiesta en tres personas, manifestando la cuadridimensión de Dios, ¿verdad? Operando en triunidad, pero hay una esencia, la esencia de Dios, hermano. Y de la esencia se deriva el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de Dios. Pero el llamado de Dios es, hermano, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Pero nadie puede llegar al Padre si no es a través del Hijo. Y nadie llega al Hijo si el Padre no lo envía. Amén, gloria a Dios. Entonces es una operación de unidad para que nosotros seamos llamados hijos de Dios, hijos del Altísimo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, comenzando desde ese principio, hermano. Jehová, tu Dios, uno es. El Señor estableció ciertos mandamientos, hermano, a su pueblo. Es un mandamiento, pero de esos mandamientos se desprendieron muchos estatutos, muchos reglamentos, etcétera. Pero era uno, hermano, para el Espíritu. Entonces ese principio eterno viene al Espíritu por causa de que el pueblo de Israel es figura, porque nosotros también, hermano, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo o peor que ellos, ¿verdad? A veces nosotros acusamos a Israel y si nosotros hubiéramos estado en su lugar, también nos hubiera pasado lo mismo o peor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. En Jeremías, a través del profeta Jeremías, el Señor les dice, el día que yo les saqué de la tierra de Egipto no les pedí yo holocaustos, sacrificios ni nada de eso. Lo único que les dije fue que oyeran mi voz, pero no quisieron oír mi voz. Hace días, hermano, tuvimos ese estudio también, ¿verdad? De que no quisieron oír la voz del Señor, ¿verdad? Prefirieron mejor oír la voz de Moisés, del hombre, pero no la voz de Dios. Tuvieron miedo a la voz de Dios. Entonces, y el Señor les había dicho que oyeran su voz y era suficiente, ya que atendieran la voz y la palabra que le enviaba. Pero como no quisieron atender la voz de Dios, entonces estableció varios mandamientos, estatutos, decretos, etcétera. Pero la voz era para una administración para el Espíritu, y desde ahí iba a empezar a fluir la vida del Espíritu hacia el alma y el cuerpo, para que se manifestara hacia los demás, hermano. Pero al desechar la voz de Dios, Dios estableció una serie de mandamientos, estatutos, decretos, reglas, etcétera, para nuestra alma. Entonces, todas estos mandamientos, estatutos, decretos, todo es para el alma, porque al Espíritu le habían dicho, oye mi voz. Y a través de eso iba a ser guiado todo nuestro ser. Entonces, todos los mandamientos prescritos en la palabra, hermano, es una administración para nuestra alma. Por eso, cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu vivificante, que es el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, viene a vivificar nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu. Y comienza el proceso de darle vida al alma. Y al darle vida a nuestro espíritu, hermano, ese espíritu empieza a ser habilitado para oír la voz de Dios. Unos nos llevamos
un año, 5, 10, 15, 40, 50 años para poder oír la voz de Dios, hermano. Pero tenemos que aprender a oír esa voz de Dios. Lo primero es saber que Dios habla. Porque cuando dudamos de que Dios habla, hermano, entonces cerramos esa puerta. Fíjese que el pueblo de Israel oyó la voz de Dios, y cuando ellos oyeron la voz, vieron su grandeza, su gloria y oyeron su voz, dijeron: ahora sabemos que Dios se manifestó a nosotros, porque hemos visto su grandeza, hemos visto su gloria, hemos oído su voz, y ahora entendemos que Dios habla. Entonces, hermano, Dios habla a los hombres y siguen viviendo, ¿verdad? Y no mueren. Entonces, hermano, ellos expresaron esto: Dios habla al hombre y no muere. Y luego dice: ¿por qué vamos a morir si seguimos oyendo la voz de Dios? Hermano, porque cuando oyeron la voz de Dios en esa dimensión, estaban en el espíritu, pero luego bajaron a nivel del alma y dicen: no queremos volver a oír la voz de Dios porque vamos a morir. A nivel del alma, la voz los iba a matar. Pero a nivel del espíritu dice: ahora entendemos que Dios habla y el hombre sigue viviendo. Y momentos después dice: Moisés, no queremos volver a oír la voz de Dios, ¿por qué habremos de morir? Dice. Entonces, hermano, no tiene sentido, ¿verdad? Así, si se lee así corrido, no tiene sentido. Pero, hermano, cuando entendemos que cuando Dios habló, Dios habló y se manifestó en el monte Sinaí, hermano, ellos estaban en una dimensión del espíritu. Pero al oír los truenos, al ver los relámpagos y toda la cuestión, hermano, empezaron a entrar en temor y bajan a nivel del alma. Y a nivel del alma van a dar testimonio y dicen: hemos oído, hemos visto, pero no queremos morir. Entonces, el temor a la muerte. Pero nosotros tenemos una gran ventaja, y esa ventaja es la victoria de Cristo, hermano, en la cruz, en las profundidades de la tierra, porque Él venció a la muerte. Y el apóstol Pablo da testimonio diciendo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, muerte, tu aguijón? Está diciendo: mira, ya no tienes nada que ver conmigo. Ya no tenía temor a la muerte. Y al no haber temor a la muerte, hermano, nuestro espíritu tiene que estar dispuesto a oír la voz de Dios. Y nuestra alma, hermano, atento a recibir la palabra de Dios, hermano, porque a través de su palabra puede ser ministrado nuestro espíritu con la voz del Señor. Abraham oía la voz de Dios y atendía la voz de Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y, hermano, y agarra sus cosas y se va en el espíritu. Claro, en el espíritu, pero usando su alma y su cuerpo, ¿va? No se fue su espíritu solo, sino que toma el alma, la conquista y toma su ¿cómo se llama? Su cuerpo y todos los que estaban con él, porque tenía que haber un desprendimiento. Dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces tenía que dejar su tierra, la casa de sus padres, su tierra, su parentela. 3 cosas que el Señor le pidió. Hermano, y él viene, oye la voz, atiende la voz, pero ahora el proceso del alma, dejar la casa de papá. Pero se llevó a su papá, el papá tomó la decisión primero y llegaron hasta Aram, y ahí se queda el papá. Pero llegaron a ese lugar. Y de ese lugar, hermano, entonces ya cuando muere el papá, entonces salen hacia otro. Comienzan a caminar y en ese lugar, hermano, el Señor se manifiesta y él levanta un altar a Dios. Pero deja la casa de su padre. Hermano, comienza a recorrer una tierra que para él era desconocida, pero era guiado por el Señor. Luego, hermano, dejó su tierra, dejó la casa de su padre, era un proceso para su alma, pero todavía estaba parte de su parentela, que era Lot. Y Dios permitió que creciera Lot. Permitió Dios, hermano, que Lot fuera enriquecido.
Pero esa riqueza iba a traer conflicto entre los pastores de ambos. Pero era un plan y un propósito de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que hubiera un desprendimiento, para que se cumpliera el propósito de Dios. Y entonces viene el desprendimiento y le dice Abraham a Lot: escoge tú, dice, ahí está la tierra delante, escoge tú primero. Y usted ya sabe, ¿verdad? Lot escogió lo mejor de las llanuras que se dirigían hacia Jericó. Pero Abraham no se quedó, no se afligió. Él había escogido a Dios, hermano. Y cuando el otro tomó su decisión, le dice Dios: ahora sube a tal lugar. Llega desde ese lugar, hermano, observa todo lo que había delante de él hasta donde llegaban sus ojos. Y Dios le dice: todo lo que tus ojos ven, eso será tuyo y de tus descendientes. Entonces, hermano, a él le dieron lo mejor. Le dieron Canaán. Pero eso sí, tenía que recorrer esa tierra, y recorrió la tierra. Él no se estableció en una ciudad, no levantó una ciudad, no se hizo un reino, sino que él le creyó a Dios y recorrió toda la tierra. Hermano, esta es una operación profética. Él era profeta también. Una operación profética de recorrer toda la tierra, porque al recorrer toda la tierra, hermano, él estaba creyéndole a Dios. Y por eso cuando en el tiempo que Dios sacó a Israel de Egipto, le dice a Moisés y luego a Josué: toda la tierra que pisare la planta de vuestros pies será vuestra. ¿Por qué? Porque ya había alguien que 400 y pico de años antes había ido a poner sus pies y había ido a establecer ahí, hermano, el reinado de Cristo Jesús, el reinado de Dios en ese lugar. Había ido a tomar posesión de esa tierra para Dios, para que Dios cumpliera su propósito en sus descendientes. Aleluya. Entonces, hermano, Abraham le creyó a Dios. Su voz, oyó la voz de Dios, hermano, y sale de la tierra de Ur. Ahora viene el proceso del alma, y en el proceso del alma tiene que dejar, hermano, la casa de su padre, su tierra, su parentela, y vuelve a oír la voz. Fíjese, hermano, que cuando se separó de Lot, dice, y volvió a hablar Dios con Abraham. Entonces, como que Lot era un estorbo para que no oyera la voz. Claro, Dios le mostraba muchas cosas, le daba victorias, lo guiaba, lo dirigía, pero hasta que se separó de Lot, dice, y volvió a hablar Dios. Veamos acá, 13:14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, mire, después que Lot se apartó de él, dijo Dios a Abraham. Entonces le volvió a hablar. Hubo un tiempo de silencio, hermano, donde no había oído al Señor. Pero ahora le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Cada vez que Dios le hablaba o le instruía, él levantaba un altar, y levantaba otro altar, y levantaba otro altar, hermano, y así era. Él había tomado esa dirección de parte del Señor. Después de que Dios le hablaba, le instruía, él levantaba un altar para el Señor, hermano. Pero Dios quería llevarlo a un nivel más grande que el altar. Claro, tenía voz de Dios, hermano. Tenía revelación de Dios, tenía conocimiento de Dios, era obediente a Dios. Y Dios hacía muchas cosas con él y a través de él. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 21, 32, hicieron un pacto en Berseba, un rey, Abimelech y Ficol, príncipe del ejército, y el pacto que hicieron con Abraham fue que
hermano, que los pozos que Abraham había abierto, él había abierto los pozos y los pozos tenían agua y eran de Abraham, pero los siervos de Abimelech habían tomado posesión de esos pozos. Y entonces cuando Abraham le dijo a Abimelech, e iba a Ficol también, que era príncipe, hermano del ejército, les explicó, hicieron un pacto y respetaron, hermano, que los pozos le pertenecían a Abraham. Levantaron un pacto ahí, hicieron un pacto, pero mire que después de ese pacto, está diciendo, mire, tú no te metas con lo mío, lo que Dios me dio, tú quédate con lo tuyo. Porque estos hombres fueron a hacer un pacto porque tuvieron temor de Abraham. A pesar de que Abraham era pequeño, hermano, así en cantidad de gente, no tenía un ejército poderoso, pero tenían temor de él. Y ahora vamos a hacer un pacto con él para que no nos vaya a destruir. Hermano, ¿sabe por qué? Porque ellos vieron, tal vez no veían los ejércitos naturales, pero veían que tenía un respaldo espiritual tremendo Abraham. Aquel que le cree a Dios tiene un respaldo en el ambiente espiritual que repercute en el ambiente natural. Y aquel hombre que tenía un gran ejército, hermano, fue a hacer un pacto con Abraham, ¿verdad? Y Abraham le dijo, está bien, yo no me voy a meter contigo, pero tú tampoco conmigo, pero esto sí, respeta mis pozos, respeta lo que yo he logrado obtener de parte de Dios. Y así se hizo el pacto, hermano, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Después de haber hecho ese pacto, hermano, igual invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Sembró un árbol, hermano, ahí, como testimonio de que aquella gente no tenía que pasar y tomar posesión de esa agua, de esos pozos. Invoca el nombre del Señor. Atrás vimos, hermano, que levantaba altar. Después de que Dios le hablaba, levantaba altar. Pero Dios quería llevarlo a otro nivel. Y entramos al capítulo 22. En el capítulo 22 dice que aconteció después de esto, hermano, de estas cosas, que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, entrégame en holocausto a tu hijo, a tu único. ¿A quién, hermano? A Isaac. Entrégamelo en holocausto. Él le había entregado todas las cosas, recorría la tierra, hermano, estaba aquí, y cuando ya llegaba el momento de levantarse, se levantaba y se iba para otro lado, y se iba para otro lado, y se iba para otro lado. No le puso amor a la tierra porque su amor estaba en el Señor. Se iba moviendo, iba cambiando su tienda. Dios se dio cuenta, hermano, que Abraham le había creído y que obedecía. Y le creyó de tal manera que cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo a los 100 años, primero se rió. Dijo, como se rió en su corazón, dice la palabra. ¿Cómo, hermano, un hombre de 100 años iba a tener un hijo? Y se ríe en su corazón. Pero luego, hermano, cuando oye también Sara, su esposa, ella se rió, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo siendo yo tan vieja, ya perdí mi costumbre de las mujeres? Y mi esposo también, viejo, voy a tener un hijo, dice. Y Dios le dijo, ¿y dónde está Sara? Está adentro, dice. ¿Y por qué se rió? Y Sara dice, pues yo no me reí, dice. En fin, que los dos se rieron. Y por eso cuando nació Isaac le pusieron, cuando nació el hijo de la promesa, le pusieron Isaac, que quiere decir risa, porque había provocado risa y gozo en ellos, hermano. Dios quiere que surja en ustedes el gozo del Señor, esa risa de Dios. En el mundo tendréis aflicción, no temáis, yo he vencido el mundo. Y lo que vence al mundo es la fe, dice. Entonces, hermano, en el mundo hay aflicción, hay problemas, hay conflictos. Métase usted un poquito a ver las noticias, él termina enojado. Y Dios no lo está llamando a eso, está diciendo, mira, ten gozo, hombre, si yo tengo control de todo, de tu vida y de todo.
Gloria a Dios. Hace muchos años, espero que no se debe, hermano. Pero un día estaba yo preocupado y el Señor, no ahorita, hace muchos años, hermano. Y me dijo el Señor, si hubiera una guerra en este país, me dijo, y hubiera escasez, ¿tú crees que aquellos que creen en mí, que confían en mí, van a pasar hambre? Ay, le dije, Señor. Bueno, no podía decir. Decía sí o no, ¿verdad? Y el Señor me dijo, mira a Jeremías. Cuando vino el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino el rey de Babilonia, hermano, y envió a sus capitanes de guerra y todo. Hubo guerra. El que lo había metido a la cárcel era el rey de Israel. Pero cuando vino el rey, hermano, de Babilonia, primero lo habían apresado también. Pero cuando, hermanos, se dieron cuenta quién era, habían dado una orden que a este hombre no lo tocaran para nada. Que lo dejaran libre y que le dieran todo lo que quisiera. Hermano, y le dijeron, mira, tú puedes recorrer la tierra, ir a donde tú quieras, si quieres te vas para Babilonia, si quieres te quedas aquí, a donde sea. A todo el pueblo lo llevaron cautivo, menos al que le había creído a Dios, hermano. Y es más, le dijeron, ahí está, come de la comida del rey, del gobernador, ahí ve con él y que te den de comer. Y el Señor habló a mi corazón, si hubiera guerra y escasez, no temas, porque a los míos yo los voy a guardar. Yo los voy a cubrir, por eso sí, tienen que confiar en mí y tienen que creer en mi palabra, tienen que creer a mi palabra. Así que Dios nos guarda y nos cubre. En el mundo habrá aflicción, pero Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que tiene gozo y nos quiere llevar a diferentes niveles. Abraham, hermano, levantó altar y era costumbre de él estar levantando altar cada vez que Dios le hablaba. Levantar altar, hermano, dejar que el Espíritu Santo de Dios, hermano, prepare nuestros corazones para hacer un altar viviente a Jehová. Aleluya. Después de esto, Dios probó a Abraham. Ya Dios había visto que no le tenía amor a la tierra ni nada ahí con respecto a los pozos, porque, hermano, tenía que establecer un principio, ¿verdad? Y decirle a aquella gente, va, está bien, yo no me meto con ustedes, pero también ustedes respétenme, ¿va? Entonces, llegó un momento en que tuvieron que hacer un pacto, pero puso Dios temor en el corazón del rey y del príncipe, hermano, para que respetaran a Abraham. Antes no había dicho nada a Abraham. Todavía este rey le dice, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Entonces, hermano, cuando usted le esté pasando alguna cuestión de injusticia, espere el momento para hablar. A veces hablamos airadamente y en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Abraham esperó el momento. Abraham esperó el momento para poder hablar. Ahora, venía otro nivel, hermano, y es el nivel al cual Dios nos quiere llevar a nosotros, pero óigame bien, es un nivel especial. Es bien difícil, pero es un nivel especial. Póngase usted ahorita en el espíritu y vea en el espíritu, hermano, a su alma. El espíritu sería Abraham y su alma sería Isaac, ¿verdad? En ese momento está su espíritu aquí, hermano, y Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le dice, hermano, a Abraham, le dice a su espíritu, a nuestro espíritu, mira, toma a tu alma que tanto amas. Toma tu alma y ofrécela en holocausto al Señor. Ofrécela en sacrificio agradable a Dios. Hermano, si yo miro mi alma y usted mira su alma, digo, ¿cómo voy a ofrecer mi alma en sacrificio agradable a Dios? Vamos a ver, usted puede tener la certeza de que se va a acercar al lugar
donde Dios le dice, mire, preséntame tu alma en sacrificio agradable. ¿Cómo está mi alma? Llena de mentira, engaño, falsedad, orgullo, malas intenciones, malos deseos. Y todo esto te voy a presentar yo, Señor. ¿Cómo te voy a ofrecer esto? Mentirosos, enojones, hermanos, de todo. ¿Cómo, Señor? Y entonces Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él no se puso a pensar, hermano. Claro, un proceso a su alma, porque eso era lo que Dios quería el alma, pero hermano, manifestada en su hijo. Porque hermano, ese era el deseo de su corazón, un hombre de 100 años, una mujer que había perdido su costumbre, hermano, y que Dios les da ese milagro y después le dice, vaya, dame ese milagro, pues, ese milagro de vida, entrégamelo a mí. Después de tanto, hermano, él viene, le cree a Dios, porque había aprendido a creerle a Dios, a obedecerle a Dios. Óigame bien, a creerle a Dios, a obedecerle a Dios. Lleve la secuencia de estas cosas. Invocaba a Dios, le levantaba altar a Dios, le creía a Dios, le obedecía a Dios. Ponga estas 2 cosas en su mente, como que si las estuviera escribiendo, y si las está escribiendo, escríbala bien. Creerle a Dios, obedecerle a Dios. Y como Dios le había dicho eso, era una prueba. Abraham se levantó muy de mañana, dice, cree, obedece y atiende. Atiende. Hermano, entonces enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Obediencia total, hermano. Comienza a andar. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día. 3 días para que su alma muriera. 3 días para que muriera Isaac en el corazón de Abraham. Cuando Abraham subió al monte era porque ya su hijo, para él, estaba muerto. Dios a veces nos va a pedir que aquello que más amamos muera en nuestro corazón, hermano. Dejemos de amar aquello que Dios nos dio, aquello que Dios le entregó, aquello que es un milagro para usted. Dios le va a decir, dámelo, entrégamelo. Pero si tú me lo diste, pero no es que no quiere quitárselo, quiere que muera en su corazón. Que, hermano, hay un mandamiento que Dios le dio al pueblo de Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón o con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento, dice, y de esto desprende la ley y los profetas. El mandamiento para el espíritu es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se concentra toda la ley y todos los profetas, hermano. Entonces, ese mandamiento, esa orden, es un principio eterno para el espíritu. Amar a Dios, mire, al espíritu, le dicen, el principio eterno es que tu alma ame a Dios completamente. El alma está compuesta por nuestra mente, pensamientos, pensamientos, hermano, nuestro corazón, sentimientos, emociones y nuestra voluntad, nuestra fuerza. Entonces está diciendo con toda tu alma. Vas a amar a Dios con toda tu alma. No vas a permitir que tu alma tenga otros dioses. No vas a permitir que tu alma tenga otros amores. Que lo único que tiene que tener tu alma es ese amor a Dios. Hay muchos amores, pero que esos amores no sean más grandes que el amor de Dios. Cuando un amor ocupa
un lugar más alto que el de Dios, hermano, eso es idolatría. Eso es tener otro Dios. Hermano, y Dios vio que Isaac iba a ocupar un lugar que le correspondía a Dios y dice, no, entrégame a tu hijo. Y hermano, al tercer día el hijo ya había muerto en el corazón de Abraham. Sube al monte, pero mire qué sucede, hermano. El verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, hermano, Dios le había pedido un holocausto a su hijo como en holocausto. Y el holocausto era para que se consumiera totalmente. E Isaac, hermano, tuvo que consumirse totalmente en el corazón de Abraham. Aquello que dice, bueno, ya, Dios me lo dio, yo se lo voy a entregar, pero tiene que desaparecer de mi corazón. Y desapareció de su corazón, hermano, y sube. Póngame atención a esto. Sube al monte, pero antes de subir le dice a sus siervos, voy a dejar este asno aquí. Voy a dejar la terquedad aquí, voy a dejar la necedad aquí, voy a dejar todo con ustedes. Yo voy a subir al monte con el muchacho. Voy a subir al monte con el Espíritu, ¿va? Diciendo voy a subir al monte, voy a subir a tener comunión con Dios, con mi alma. Porque vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Pero el asno me lo dejan aquí. A veces tenemos que, para poder adorar, tenemos que dejar el asno abajo, hermano. Pero subimos con todo y asno a adorar al Señor. Y Dios no quiere que subamos al asno, sino que el asno se quede abajo. ¿Sabe qué? Había un adorador, Asaf. ¿Y qué dijo Asaf en una oportunidad? Dijo, yo era como un mulo sin entendimiento. Eso dijo Asaf, no estoy diciendo yo. Yo era como un mulo sin entendimiento porque comencé a ver la prosperidad del impío. Y por poco resbalan mis pies a causa de ello. Pero cuando entré al santuario del Señor, ahí me di cuenta del final de ellos. Y como dice, y pude darme cuenta de la gloria de Dios que está cerca de mí. Hermano, llegó al nivel de asno. Fíjese que quería seguir siendo un adorador, un alabador, pero con el asno adentro. Hasta que dijo, no, era como un mulo sin entendimiento. Entonces, quitó el mulo. Y al quitar el mulo, entendió el llamado que Dios tenía para él. Igual Abraham dijo, bueno, voy a dejar el asno aquí. El viejo hombre lo voy a dejar aquí. Y voy a subir el viejo hombre. Y la promesa de Dios, mi alma, la restauración de mi alma, la voy a llevar al monte de la comunión, a tener comunión con Dios. Porque teniendo comunión con Dios voy a adorarle. Vamos a adorarle. No solo Abraham, sino el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios y regresamos. Antes levantaba altar, antes invocaba el nombre del Señor, pero ahora lo llevaban a un nivel de adorador. A veces nosotros creemos que somos adoradores. Y nos dicen, usted no es adorador, y nos ponemos enojados. Y yo le preguntaba al Señor, oye hermano, porque hoy vino eso a mi corazón. Y yo estaba ahí con el Señor me dice Génesis 22, voy a Génesis 22, digo, Señor, yo quiero entender. Y empezó el Señor a hablarme. Y le digo, Señor, ¿realmente cuál es la verdadera adoración? Y el Señor lo primero que me dijo, la verdadera adoración consiste en dejar primero el asno abajo. El asno no puede subir, el asno se queda abajo. Y que tú lleves tu espíritu y tu alma para tener comunión con Dios. Y esto es para todos, es tener comunión con Dios. Si yo tengo un privilegio aquí arriba, pero si no lo tengo ahí abajo, es tener una comunión con Dios. Mi espíritu y el alma, ponerse, hermano, de acuerdo los dos. Mire, tan de acuerdo estaba Isaac que Abraham vino, lo agarró, dice que lo ató y lo sube, hermano.
no tenía la fuerza ya de casi 100 años, más de 100 años, para subir a un muchacho, hermano. Le dice, mire, Isaac, súbete. Y lo amarra, hermano. Y estaba tan de acuerdo que se dejó amarrar. A ver quién se hubiera dejado amarrar. Y viendo que tenía el cuchillo en la mano, salió huyendo, hermano. Pero estaba tan de acuerdo Abraham con Dios, y estaba tan de acuerdo Isaac con Abraham, que se subió al altar. Tiene que estar tan de acuerdo el espíritu con Dios y mi alma con mi espíritu para ser un adorador. Esto no me lo enseñó hombre, ni carne, ni sangre. Esto me lo enseñó el Señor. Para ser un verdadero adorador, tu espíritu tiene que estar de acuerdo con Dios. Y tu alma tiene que estar de acuerdo con el espíritu. Para que sean en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu porque voy a estar de acuerdo con Dios. Dios es espíritu y mi espíritu es uno con Dios a través de Cristo. Es uno con Cristo y Cristo es espíritu. Hermano, y mi alma en verdad, crea la palabra de verdad, hermano, y se une al espíritu. Y poniéndose de acuerdo el espíritu y el alma, o el alma con el espíritu y el espíritu con Dios, ahí hay una comunión en la cual se puede ofrecer adoración. Y dice, hermano, entonces vino Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Bueno, toma la leña y pone, hermano, esa leña, esa carga sobre Isaac, su hijo. La carga de la revelación, la carga para levantar el altar, hermano, el altar que va a ser consumido, se la ponen al alma. El alma tiene que estar de acuerdo en llevar el peso para levantar altar a Dios. A veces no queremos llevar el peso para levantar altar a Dios. Y el peso es muchas veces, yo tengo esta necesidad, yo tengo este compromiso, yo tengo el otro, hermano, pero viene el Espíritu y le dice, hoy es día de adorar a Dios. Y el alma tiene que tomar la palabra, que muchas veces le puede ser pesada, ¿verdad? Y decir, tengo que dejar mis compromisos, mis responsabilidades en el mundo, tengo un compromiso, mi espíritu tiene un compromiso mayor con Dios. Y yo estoy de acuerdo y me pongo de acuerdo con el espíritu para poder llevar esta carga. Y colaborar con el espíritu para poder ofrecerle, levantarle un altar a Dios. Tomó Abraham la leña del holocausto, el espíritu tomando, hermanos, los elementos para esto, la puso sobre Isaac, figura del alma, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. El fuego va en el espíritu. La espada va en el espíritu. El cuchillo va en el espíritu. Hermano, el fuego va en el espíritu, pero la leña va sobre el alma. La carga va sobre el alma. Lo que va a encender al alma, hermano, lo que lleva al alma, va a ser el fuego que está en el espíritu. Lo que va a cortar, hermano, lo que tiene que ser cortado, va en el espíritu. Para que lo que está en la leña, para lo que está en el alma, los elementos que tienen que arder en el altar de Dios, están en el alma. Y esos elementos, la leña es figura, hermano, de la humanidad. Nuestra humanidad tiene que ser consumida en holocausto, en el altar de Dios, pero con el fuego del Espíritu. Puede ser un canto, puede ser el servicio, puede ser, hermano, lo que sea para el Señor, pero tiene que ser consumido por fuego. Y tiene que ser rociado y ministrado con la sangre del Cordero. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. El fuego que estaba en el nivel del espíritu, la leña que estaba a nivel del alma. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Podemos tener todas las buenas intenciones. Yo tengo el fuego de Dios. Yo tengo los elementos para arder. Tengo buena música, tengo buen canto, tengo buena intención, tengo buen deseo. Sí, pero ¿dónde está el cordero para adorar, para el holocausto? Si no hay cordero,
Es show. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Se puede consumir mi naturaleza, se pueden consumir mis buenos deseos, mis buenas intenciones, pero si no hay cordero, no hay adoración. Si no hay cordero, no hay adoración, hermano. Si el principio en nuestra mente es otra cosa, es sacar el culto, o es venir al culto y cantarle al Señor, sin poner como punto primordial o persona principal del culto al Señor Jesucristo, hermano, no es, puede haber alabanza, pero no adoración. El punto principal es el Señor Jesús. Pero el espíritu, de acuerdo con el espíritu de Cristo, el alma, de acuerdo con el espíritu, para poderle llevar la carga para el altar, hermano. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces está diciendo, es fe. Yo voy a llevar lo que tengo que llevar el fuego. Si quiero ser un adorador, tengo que traer el fuego de Dios, hermano. Si soy un adorador, tengo que recordar, hermano, la figura está en el cuchillo, y el cuchillo representa el derramamiento de la sangre del Señor. Tengo que recordar que tengo el fuego porque hubo alguien que derramó su sangre. Y por ese derramamiento de sangre mi espíritu tiene fuego. Y mi alma tiene que tener la responsabilidad, porque, hermano, la leña no se llevaba así, mire, la leña se llevaba aquí, sobre los hombros. Y cuando habla de los hombros está hablando de responsabilidad, la responsabilidad de ponerse de acuerdo con el espíritu humano, hermano, que está de acuerdo con el espíritu de Cristo para ofrecerse en adoración a Dios el Padre. Aleluya. Dios nos dé el entendimiento, la sabiduría y la gracia para poder entender esto. Dice, Dios se proveerá el cordero. Cuando nosotros venimos entendiendo que por la sangre del cordero estamos aquí, y por esa sangre es encendido el fuego de Dios en nosotros, hermano, y venimos, no solo estoy hablando de los de aquí al frente, venimos todos, hermano, con ese entendimiento. Mi amado hermano está diciendo, mira, no te preocupes, Dios proveerá el cordero. El cordero no va a ser ningún hombre que se va a sacrificar, ni un hombre que va a estar sudando, ni brincando, ni nada. Va a ser el cordero el que va a agradar el corazón de Dios. Aleluya. Dios se proveerá cordero, y el cordero dijo, Padre, en medio de la congregación de mis hermanos, yo te voy a adorar, yo te voy a alabar, y no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Ya el cordero se ofreció para estar en medio nuestro, para adorar al Padre. Si el cordero no está, hermano, es show. Por eso, si usted está hoy en un grupo de alabanza, estuvo y va a estar, otros que van a estar, si usted sale a las calles sin cordero, es puro show humano. Para que haya adoración, tiene que estar el cordero. ¿Y dónde está el cordero? En medio de la congregación de mis hermanos, yo te alabo, Padre. Y no me avergüenzo de llamarlos hermanos, porque hay un montón de mentirosos, orgullosos, soberbios y de todo. Pero yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos, y con mi sangre los limpio para poder alabarte, adorarte y bendecirte a ti, oh Padre. Gloria a Dios. Aleluya, porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Vuelvo a repetir. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Espíritu y alma tienen que subir juntos, hermano. Tenemos que estar juntos ahí, mire, su espíritu y su alma juntos. Pero su espíritu está dispuesto, pero el alma no está.
no está de acuerdo su espíritu y su alma. Y si estamos aquí, y más si estamos aquí arriba, nuestro espíritu y nuestra alma tienen que estar, hermano, afines al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo de Dios, hermano, para que el Señor nos use, para que el fuego del Espíritu, porque es el fuego del Espíritu, no es mi fuego, es el fuego del Espíritu, se encienda en nosotros. Y Él manifiesta el sacrificio de Cristo. Nos recuerde, hermano, que Abraham llevaba un cuchillo y el cuchillo es para derramar la sangre. Que Cristo Jesús derramó su sangre. Y que Cristo Jesús, hermano, que Dios es fuego consumidor. Fuego que consume el holocausto. Fuego que consume el holocausto para que suba en olor grato a Dios. Por eso, mire, hermano, con todo respeto, no por usted, esto a veces sale, no a veces, sale. Hermano, cuando Elías se presentó ante el pueblo, primero ante el rey, y le dice, mira, reúneme al pueblo en el monte Carmelo. Suben, hermano, llegan al monte, hermano, y dice, bueno, tráiganme a los profetas de Baal, a todos los profetas que tienen, dice. Más que todo eran los de Baal, iba a hacer puestos a prueba los profetas de Baal. Y denle a ellos un buey, dice, para que hagan su sacrificio. Y lo hicieron, hermano. Y el que responda por fuego, ese es Dios, dice. Hermano, y aquellos hicieron un montón de cosas. Eso sí, dice, vamos a levantar un altar, pero que no pongan fuego de abajo, que no le pongan fuego abajo, sino el que es Dios, que responda por fuego de arriba. Entonces hay fuego abajo. Puede haber altares con fuego de abajo. Mire qué alabanza, qué canto, qué show que hicimos, qué concierto tan grande. Huela de dónde viene el fuego. Si tiene olor a azufre, es fuego de abajo. Tiene que ser fuego de arriba. No tiene que ser fuego de abajo. Abraham llevaba fuego, hermano, porque es un hombre que le creyó a Dios. Llevaba el cuchillo como testimonio del derramamiento de la sangre y llevaba el fuego del Espíritu encendido, hermano, para ofrecer holocausto. Elías claramente dice, no pongan fuego abajo. El fuego tiene que venir de arriba. Mi amado hermano, no traiga fuego extraño. Ni los que estamos aquí arriba, ni los que están abajo. No traigamos fuego extraño. Que mire, que allá te cantan de esta manera, allá de otra, allá hacen así. A mí, ¿qué me importa? Yo quiero fuego de arriba. Aunque sea una musiquita de tingui, 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 pero que sea fuego de arriba. El que responda por fuego, ese es Dios. Y aquellos empezaron, hermano, a brincar, a gritar, a saltar, a danzar y a todo, y nada. Y hasta se sajaban y se sacaban sangre, chorreaban sangre, como eran su costumbre, dice, y nada. Pero cuando Elías sube, hermano, restaura el altar y hace una oración tan pequeña que dice, Jehová Dios, muéstrales que tú me ordenaste hacer todas estas cosas y que yo soy tu siervo. Y ¡bum! Desciende fuego y se consume el holocausto. Y solo eso, y despierta el pueblo y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Sin hacer tanta cosa más que restaurar el altar de Jehová que está caído. ¿Quién está restaurando el altar de Jehová que está caído en nuestro corazón? El Espíritu Santo de Dios está restaurando el altar. Abraham levantaba altar y se quedaban olvidados, levantaba otro altar y se olvidaba, otro altar y se olvidaba, invocaba el nombre del Señor y pasaba. Pero había algo que no se tenía que olvidar, era que un día Dios le dijo, entrégame lo que más amas, entrégame lo que yo te di. Y él vino, hermano, y en su proceso de 3 días se consumió. Mire, hermano, si Isaac no se hubiera consumido en el corazón,
de Abraham, en ese altar, primero, el ángel no aparece y se hubiera muerto. Pero que como se consumió y Dios vio, dice, no hay ni una señal, ni un pelito, ni una uña de Isaac en el corazón de Abraham. Así que cuando ella iba con el cuchillo, aparece el ángel y dice, detente, ya Dios vio que tú le obedeces y le crees. Detente, no le hagas daño al muchacho. Inmediatamente aparece el que iba a ser sacrificado, el macho cabrío ahí. Mi amado hermano, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar. Para adorar primero tuvo que levantar un altar. Nosotros creemos que levantar altar es adoración. No. Tuvo que levantar un altar. ¿Y qué es levantar un altar? Bueno, pasé años preguntándole al Señor qué era hacer un altar. Si antes le decían a alguien, levanta un altar a Jehová, solo iba a traer unas cuantas piedras, hacía esto, hermano, levantaba, ponía leña y iba a matar algo y todo. Pero para ahora, ¿qué era levantar un altar? Y el Señor habla a mi corazón. Levantar es un altar, es dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje tu corazón, trabaje tu alma, para que seas un altar para Dios. Y las características de un altar para Dios. Fíjese, hermano, que Dios estaba llamando a un hombre que actuaba conforme a la justicia que él pensaba que era la justicia de Dios, hermano. Había oído de Dios y había creído en ese Dios en quien él había oído. Y creyó en ese Dios en el quien había creído. Y caminaba, hermano, en temor de Dios. Y Dios da testimonio de este hombre en el capítulo 1 de Job. Dios había preparado a este hombre como un altar para Dios. Pero un altar que le faltaba algo. Y mire cuál era ese altar. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, 10, número completo. 7, número perfecto. 3, número de misericordia. Entonces, tenía la misericordia, anhelaba la perfección, quería llegar, hermano, a ser completo delante de Dios, era su anhelo, pero Dios desde arriba miraba y decía, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía 7,000 ovejas, otra vez el 7. 3,000 camellos, otra vez, hermano, el 3. 500 yuntas de bueyes. Le faltaba la mitad para completar 1,000 y después el Señor le dio la otra mitad. Aleluya. 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Mire, hermano, ¿por qué? Porque Dios le había puesto esos elementos. El anhelar ser, no en su propia justicia caminaba él. Perfecto, Cristo Jesús. Recto, Cristo Jesús. Temeroso de Dios, Cristo Jesús. Apartado del mal, Cristo Jesús. Pero algo más, hermano. Y era, vamos a ver, en el capítulo 2, verso 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Eso manifiesta integridad, hermano. Ninguna de las otras cosas le quitó eso. Mantenía su integridad. A pesar, hermano, que perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió todo. Y la mujer dice, pero ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? No, ya la mujer ya no quería verlo. Ya no lo soportaba. Maldice a Dios y te mueres y se acabó el problema. Muerto el chucho y se acabó la rabia. Pero no, ahí se mantenía. Entonces, ese es un altar. Dejar que Dios trabaje en nuestra vida para que seamos rectos, perfectos, temerosos de Dios,
apartados del mal, íntegros para con los demás, porque la integridad la vio la mujer. Su mujer sabe sus debilidades. Entonces dice, la mujer dice, eres íntegro. ¿Por qué no maldices a Dios? Si maldices a Dios, te mueres. Ella decía, yo sé que si tú cometes un error, vas a preferir morirte que cometer un error. Así que mejor comete el error y te mueres. Maldice a Dios y te mueres. Pero él no dijo, no, yo mantengo esto, aunque me quede sin nada, aunque me quede sin mujer, pero me mantengo en esta posición. Un potencial adorador, pero no era un adorador, era un altar. Era un altar. Y si vamos leyendo y leyendo hasta el fin, aunque mi cuerpo se deshaga, dice, pero mis ojos verán a mi Redentor, porque sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Le revelaron el Cordero, hermano. ¡Aleluya! Y cuando le revelaron el Cordero, hermano, los otros hombres seguían hablando y diciendo y tratando de justificar y de destruir a Job, hermano, de convencerlo que andaba mal. Dice, no, es que yo quiero ver a mi Redentor. Yo tengo estos 4 elementos y conforman una integridad y es mi justicia, pero necesito algo. Y aunque mi piel se deshaga, aunque todo se destruya, pero yo sé que he de ver a mi Redentor, porque mi Redentor vive. Esperaba, hermano, a la redención, al Redentor. No esperaba ¿cómo? Leamos 19:25. De lo emocionado ya me pasé hasta Salmos. 19:25. Gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces ¿dónde lo estaba viendo? Estaba viendo que se había bajado bajo la tierra y que iba a salir del polvo, hermano. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Dice, hermano, mi Redentor vive, se le va a levantar del polvo, y después de deshecha mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y esto que estoy pasando, mi corazón desfallece, pero yo estoy esperando ver a mi Redentor que se levante. Y a través, cuando mi Redentor se levante, mis ojos van a ver a Dios. Y yo mismo, dice, mis ojos lo verán y no otro. Mire, hermano, qué seguridad. Pero estos elementos que conforman el altar, recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro, ese es el altar que tiene que haber en nuestro corazón. Y por eso muchas veces nos muelen y nos muelen y nos muelen, porque yo ya soy recto, yo hago las cosas bien, yo fallo, sí, pero todos somos fallones, yo hago esto, pero también mire, que no sé qué, pero ahí estoy dispuesto, hermano. Mire, si no hay Redentor, hermano, nada. Yo sé que mi Redentor vive, dice. Hermano, y cuando en el tiempo le revelan al Redentor, y en el capítulo 42 respondió Job a Jehová. Es que Jehová le había hecho unas preguntas en el capítulo 40, 41. Desde el 39 Dios le había hecho unas preguntas, desde antes, hermano, pero 42. En el 42, hermano, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Porque esa pregunta se la había hecho Dios. Veamos en el capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? El consejo se puede oscurecer con palabras sin sabiduría. Y aquí, hermano, Job en el capítulo 42, verso 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?
Fíjese, Dios le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Job, aquí dice Jehová. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está diciendo, yo soy el que he oscurecido el consejo porque no he entendido. ¿Y por qué no había entendido? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba, yo he predicado, yo he hablado, yo he cantado, yo he alabado, yo he dicho que adoro y no entendía. Entendimiento sobre todo, hermano. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. He oído cosas, he oído tremendo, he tenido revelaciones, he tenido todo, pero no entendía y no comprendía. Lo he hablado y por eso es que oscurezco el consejo sin entendimiento y sin sabiduría, porque hablo muchas cosas, pero no tengo entendimiento ni sabiduría. El adorador tiene que tener entendimiento y sabiduría de Dios. Oye, te ruego, mire, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Para llegar a ser adorador, tiene que preguntar y tiene que tener una capacidad. La capacidad de estar dispuesto a ser enseñado. No a enseñar. Estar dispuesto a ser enseñado. Pero a veces ya sabemos algo, hermano, y no, ya somos intocables, no me puede enseñar nadie. Menos usted. Si usted no sabe nada de música, ni de alabanza, ni nada, ¿qué me va a enseñar? Pues tal vez no puedo saber de música y alabanza, pero lo puedo enseñar lo que está diciendo. Nos enseña el Señor que tenemos que ser rectos, temerosos de Dios, apartados del mal, perfectos, íntegros. Pero la perfección de Cristo, sin cordero, no hay nada de eso, hermano. Entonces, hermano, estaba dispuesto a aprender. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que él deseaba, yo voy a ver a Dios con mis propios ojos. Y aquí dice, ahora sí te veo, antes de oídas te oía. Te oía de ti y te creí, mas ahora te veo. Hermano, poder tener oídos abiertos y ojos abiertos para ser adorador. Oídos abiertos y ojos abiertos para ser adorador. Porque el adorador ya entra a un nivel de adoración que está fuera del ámbito terreno. Está fuera de lo que es música, de lo que es canto, de lo que está todo. Puede haber música, canto y todo, pero es un nivel totalmente diferente. Pero es, hermano, a través de eso, de ese altar que se levanta y ese altar que tiene el fuego de Dios, y en ese nivel, hermano, comienza a fluir la adoración a Dios, hermano, y Dios responde a través de esto. Dice, hermano, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquel que decía, yo me he visto de mi justicia y mi justicia me cubre. En su justicia se cubría, pero ahora cuando ve a Dios, cuando oye a Dios, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, procedo al arrepentimiento. Lo que yo hacía no lo entendía, lo que yo hablaba no lo entendía, no comprendía. Ahora me arrepiento delante de ti. Y desde hoy entro a una etapa donde te voy a pedir que me enseñes. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle al Señor, quiero entrar en esta nueva etapa, donde las cosas viejas pasaron, mi conocimiento pasó, ahora Señor, enséñame, y yo quiero aprender de ti, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras, aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros. Mire, hermano, después de que habla a aquel varón, aquel altar, se va contra aquellos que estaban, hermano, tratando de destruir ese altar. Hay gente que quiere destruir los altares que Dios está levantando.
Hermano, Job estaba pasando una situación difícil y todo. Llegan sus amigos a quererlo restaurar y lo que estaban haciendo era destruir el altar de Dios que estaba ahí. Mas aquel hombre decía: no, mi confianza está en el Redentor. Se va a levantar el Redentor y voy a poder ver a Dios. Y estos mis ojos, aunque mi piel se deshaga, estos mis ojos van a ver a Dios. Y se cumplió. Era un varón de fe, otro ingrediente. Un varón de fe que oía y creía, oía y actuaba, pero ahora veía. Y al ver y oír, entender, comprender y estar dispuesto, hermano, a ser enseñado, Dios se va con Elifaz y sus dos amigos y le dice: mi ira se encendió contra ti, y solo voy a oír a mi siervo Job. El adorador tiene la capacidad de orar por otros. A veces, hermano, perdón, no estoy haciendo alusión a nada ni a nadie, no, es una enseñanza general, una administración general. A veces, hermano, creemos que somos adoradores y cuando decimos: hermano, ore por fulano de tal, no puedo orar. Y si empezamos a orar, una oración que címbalo que retiñe, hermano. Tiene que tener la capacidad de orar, de orar, de orar, de orar. El adorador es una persona que ora. Una persona que sabe orar, que se mete al fluir de la oración, pero no una oración de rutina, sino una vida de oración que está orando, orando, orando. Y le dicen: mire, ore por este hermano porque está enfermo. Y va y dice: Señor, en el nombre de Jesús está esto y esto y esto y esto. Hermano, pero conozco mucha gente, no aquí, que alaba, canta, hermano, y son buenos músicos. Y cuando le dicen: hermano, ayúdeme a orar, uno está orando y el otro y mira uno y dice: uy, este más me estorba que ayuda. El adorador tiene potencial de orar, hermano, de clamar, de ser un guerrero, de ser un intercesor, hermano, de saber pelear las batallas de Dios. Aleluya. Es que los que adoran, los adoradores, es que puede haber buenos cantantes, buenos músicos, y gloria a Dios por ello, pero Dios quiere adoradores. El adorador tiene que tener ese potencial de una oración poderosa, una oración, hermano, bajo la unción, bajo el poder, no una unción, no una oración así pasiva, sino una oración, hermano, que pueda meterse en el fluir de intercesión. Y que pueda ofrecer a Dios. Aquellos hombres, hermanos, Dios les dice: ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado bien de mí con rectitud, como mi siervo Job. Mire usted cómo hablaba Elifaz y sus dos compañeros. Y dice Dios que no hablaba bien. Y vaya a ver, yo no se queda asustado de ver todo lo que dicen. Así hay gente, hermano, que da unos consejos y unas enseñanzas tan tremendas, pero no conocen a Dios. Mire, hermanos, debería de ser esto, porque no se hace. Pues mire, mire unas cátedras, hermano, que uno se queda con la boca abierta. Mire las cátedras de Elifaz y sus dos compañeros, hablando cosas tremendas. Y cuando Dios da testimonio, dice: hermano, ustedes no hablaron, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, porque no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Han hablado muchas cosas mías, pero no realmente con la rectitud que deberías de hablar. Hermano, el adorador, cuando habla, habla con rectitud. Habla lo que está viviendo, habla lo que ha experimentado, habla el cambio que Dios está haciendo en su corazón. No viene a enseñar a otros lo que Él no hace. No viene a decirle a otros que hagan lo que Él no hace,
sino que viene a enseñar y a transmitir, hermano, lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo. Mire todas las características de un adorador. Oración, hermano, palabra, pero palabra con rectitud de Dios, hablando de Dios con rectitud. Es hablar de Dios, no es hablar, hermano, por hablar. Podemos hablar cosas bonitas, que Dios aquí, que Dios allá, que Dios aquí, que este hermano, que esto aquí. Pero hermano, desde el punto de vista de Dios, no estás hablando con rectitud. Y a veces uno lo huele y lo percibe y dice, ay no, estos son sabelotodos. Dicen. El doctor Ríos decía, son picos del oro. Dicen. Solo repiten lo que oyen. Y no solo lo que oyen del hombre, a veces oyen otras voces que parecen de Dios y lo repiten. O la voz de su alma y lo repiten. O la voz de su espíritu y lo repiten. Pero no la voz de Dios. Aleluya. Y fueron pues Elifaz Tenamita, Bilbal Suita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mira hermano, al adorador le aceptan su oración. Aleluya. Le aceptan su oración. Y hermano, aceptaron la oración de Job. Él oró por aquellos que lo habían afrentado, aquellos que lo habían tratado mal, aquellos que trataron de justificarse ellos y de condenar a Job. Vinieron, hermano, vino Job, oró por ellos. Dios aceptó la oración y mire, y lo sanó. El adorador es un enfermo que necesita sanidad. El adorador es un enfermo que necesita sanidad. Y sana cuando anhela la perfección. Sana cuando anhela ser recto. Sana cuando desea que Dios lo cambie. Y sana cuando puede perdonar a los que le están haciendo daño. Sana cuando ora, hermano, por aquellos que lo ofenden. Y ora y hace oración. Entonces Él va sanando. El adorador no es un sano, es un enfermo que necesita ser sanado. Es un enfermo que necesita ser enseñado. Es un enfermo que necesita ser guiado. Ese es un adorador. Había un hombre en el templo de la Hermosa que estaba cojo, tirado, pidiendo limosna. Y era un potencial adorador, pero ahí estaba pidiendo limosna. Así vemos muchos, hermanos, en el templo, pero ahí estamos limosneros. Llega Pedro y Juan y él extiende su mano y Pedro y Juan dice, no tenemos oro ni plata, pero míranos. Mira hermano, qué tremendo. No tenemos oro ni plata, pero míranos. Y aquel hombre se queda viendo. ¿Y qué miraría, hermano? Y se queda viendo y dice, de veras pues, yo estoy pidiendo cosas materiales y estos tienen el potencial para que yo sane. Pudieron ver, hermano, el potencial más que el oro y la plata. A veces el oro y la plata no nos permite ver lo que hay en alguien, hermano. Solo vemos el oro y la plata, y que si hay detrás, hay algo más. Por eso muchos no tenemos oro ni plata. No tengo oro ni plata, pero míranos. Y se quedó viendo, y dice, en el nombre de Jesús, levántate. Y se levantó, hermano. Mire, hermano, se rompió la rutina. Todos los días a esa hora, todos entraban a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y Dios quería adoradores. Y fue a sanar a aquel enfermo. Aquel cojo, hermano, se levanta, le quita de la mente, de su visión, el oro y la plata para que vea el poder de Dios, hermano. Muchas veces el oro y la plata nos tiene cojos. El estar buscando el oro y la plata nos tiene inhabilitados, hermano. Pero viene Dios y dice, mírame. Ya no mires el oro y la plata, mírame. Ya no mires tus afanes, mírame. Y aquel hombre dejó de ver, dejó de anhelar, dejó de desear el oro y la plata y se concentró en ver el poder de Dios y se levanta y entra al templo, hermano, brincando y alabando a Dios.
un sano adorando, un sano alabando, porque Dios quería romper la rutina de la oración. Claro, es buena la oración, pero cuando ya es una rutina, hermano, Dios rompe las rutinas. Ya, hermano, todos los días a la misma hora, ahí viene Dios, hermano, sana a este hombre, entra no a orar, entra a adorar, entra a alabar, entra a danzar, entra a cantar. Así que si es tiempo de oración algún día y usted siente en su corazón romper la rutina, rompa la rutina y póngase a alabar, a adorar y a bendecir. Entonces, hermano, estas son las características del adorador, esas son las características, hermano, que tiene que tener un adorador. Ser un altar para Dios no es lo mismo altar que adorador. Ser un altar para Dios, tener el fuego de Dios, tener, hermano, el cordero y tener la seguridad, dice la palabra de Dios, hermano, o dice Dios en su palabra, el Señor Jesús: yo estoy en medio de la congregación de mis hermanos, y en medio de la congregación de mis hermanos te alabaré, te alabo, oh Padre. El Cordero en medio nuestro, para alabarle y adorarle. Los que venimos a alabarle, los que venimos a adorarle, anhelemos que el Cordero de Dios esté en medio nuestro, para que sea una adoración. Nuestra alabanza llegue a un nivel de adoración. Aleluya. Empecemos de cero. La samaritana era una adoradora, pero tenía sus conceptos. Tuvo que el Señor llegar a enseñarle, para quitarle sus conceptos y pudiera manifestar su verdadera adoración. Aquí no habemos adoradores en espíritu y en verdad, pero queremos aprender a ser adoradores. Y la base del adorador es el Cordero, ser enseñado por Dios, ser guiado por Dios. Hermano, ser restaurados como altar para Dios. Y como altar para Dios tener ese poder, esa fuerza de orar, de levantar nuestras manos.